Buenas noches para todos y bienvenidos a Séptimo Día, el periodístico semanal de la tele, cuando faltan solo 28 días para votar, ya menos de un mes. En 4 semanas es la primera vuelta electoral, elecciones nacionales y la campaña entra ahora sí en la recta final. Se dice muchas veces la recta final. Bueno, esta sí es esa recta y se empieza a notar incluso hasta en las tandas de radio y televisión, ¿no? Porque todos los partidos políticos ponen la carne en el asador. Hoy hablaremos de un montón de temas y estaremos recibiendo al candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Además, hay varias cosas que ocurrieron durante la semana que se estarán debatiendo acá con el panel fijo, con nuestros compañeros, periodistas, políticos, médicos, porque hoy nos visita el Turco Márquez, y también los invitados. Primero saludamos a los de la casa, Leonardo Babercor y Martín Aguirre, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bienvenidos, María Eugenia Rosselló, Daniel Turco Márquez. Placer. ¿Cómo Hola, les va? placer. Richard Rí y Santiago Gutiérrez. ¿Cómo Hola, andamos? ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Y ahora los invitados. Patricia González, presidenta de Feminismos y Género del Frente Amplio. ¿Cómo te va, Patricia? Un gusto, contenta. Muchas Bueno, gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Y el senador Sergio Botana, del Partido Nacional, ex intendente de Cerro Largo. ¿Cómo le va, Botana? Un gusto, Mariano. Bueno, gracias por estar a todos. Nos metemos rápido en este bloque, que es el más corto del programa, en un tema que se conoció el pasado viernes, porque Mariana Pomies, acá en Telemundo, presentó la última encuesta de intención de voto de Cifra a un mes de las elecciones nacionales. Y por ahí están los números, ¿no? No hay novedades en el Frente Amplio, que se mantiene con un 44% de la intención de voto. Los blancos pierden 4 puntos, tenían 28 el mes pasado, pasan a 24%. Los colorados parecería que muerden algo de ahí, porque crecen 3 puntos, pasaron de 11 a 14%. Otro que pierde intención de voto es Cabildo Abierto, que descendió de 3 a 2 puntos y se mantienen con 1 el Partido Independiente y también el Partido de Identidad Soberana. Ese 13% de indecisos y en blanco es clave, ¿no? Para ver cómo se resuelve esta primera vuelta electoral, para ver si, por ejemplo, el Frente Amplio podría llegar a una mayoría parlamentaria el domingo 27 de octubre. Hablemos de los números. Comencemos por Sergio Botana. ¿A qué le atribuye, Sergio, la caída del Partido Nacional? No es lo que importa es el estancamiento del Frente Amplio. ¿Cómo que no? ¿Pero no importa perder 4 puntos? No, pero esos votos se van a definir muy cerca de la elección y se van a definir cuando la gente se haga las preguntas fundamentales. La gente se va a preguntar si quiere mantener el empleo conquistado o no, si quiere mantener los niveles de seguridad que ha ido obteniendo, o si quiere ir a la desprisionalización o a la falta de respaldo a la policía. La gente en ese sentido se va a contestar lo que necesita contestarse a la hora de votar. La verdad que es un muy buen puntaje para un gobierno, y el estancamiento del Frente Amplio, cuando ha venido haciendo una misma política desde el primer día del gobierno, una política de oposición, bueno, refleja que ese es su límite. Patricia, ¿qué lectura haces de esos números? Bueno, creo que para el Frente son muy alentadores. La proyección de indecisos, por más que sea muy mala, a nosotros nos permite pensar en la mayoría parlamentaria, que es la elección que estamos disputando en octubre. ¿Es complicado el exitismo o hay que cuidarse del exitismo? Porque estamos en el proceso más intenso de la campaña. Creo que ahora se empieza a ver el resultado de lo que está pasando mismo en la campaña electoral. Me parece que no hay grandes movimientos entre los bloques. Lo que pasa un poco entre el Partido Nacional es que el Partido Nacional pierde en relación al Partido Colorado. Entonces, tiene más que ver con algo que pasa en la interna de la coalición y con el rearme. Y creo que el Frente viene sosteniendo una estabilidad de la que nosotros venimos construyendo eso que plantea Botana con solidez y con una construcción proyectiva, política, de toda la fuerza política, de la que nos sentimos muy contentos. Yo creo que es muy difícil pensar en el escenario de esta encuesta que no vamos a tener la mayoría parlamentaria. Y bueno, y eso para nosotros es muy importante, sobre todo para cómo llegamos a noviembre. María Eugenia, me imagino que observás con buenos ojos el crecimiento de tu Partido Colorado. Yo hoy observaba en un móvil que hicimos para Telemundo un acto de Andrés Ojeda con Gustavo Subía en Colón, que no solamente estaba la crítica de siempre hacia el Frente Amplio. Hoy ya él fue crítico con el Partido Nacional en materia de seguridad, cuestionando que no hay un equipo claro en los blancos y que no se han tomado algunas medidas. ¿Lo ves con viento en la camiseta del candidato, con ilusión de llegar al segundo lugar? Ilusión tenemos todos. Yo creo que de la foto esta que surgió el viernes con Cifra y las últimas fotos que también han surgido de las últimas encuestas, el Partido Colorado es el que viene creciendo de forma sostenida e ininterrumpidamente, ¿no? Y eso es muy positivo. Nosotros siempre dijimos, y lo dice nuestro candidato Andrés Ojeda, estamos en la interna de la coalición. Es decir, que con estos números todavía tenemos la esperanza de poder ganar esa interna y que el Partido Colorado pueda ir a un balotaje.
Claramente la gente ve de forma amigable y positiva nuestra fórmula. Andrés Ojeda y Robert Silva creo que reúnen condiciones fundamentales como es renovación, vallismo, trayectoria, gestión. Y creo que eso se nota en esta intención de voto y también lo sentimos en la calle a la hora de estar repartiendo las listas como estamos haciendo ahora. Así que lo vemos con muy buenos ojos y bueno, seguimos trabajando para poder superar esos números. Vamos a tratar de que todos puedan hablar en este bloque. Richard, ¿cómo viste la encuesta? Yo creo que el Frente, con ese 44%, debe tener una zona de tranquilidad, porque ese 13% de indecisos, lo que le toque morder, para mi entender, va con mayoría parlamentaria. Creo que la preocupación tiene que estar en la coalición de gobierno, con una caída de 4 puntos del Partido Nacional. No es poco, 4 puntos, es una tendencia. Y en materia de bloques, la diferencia era de 1, Frente Amplio sobre Coalición Multicolor Unida. La diferencia era de 1 punto el mes pasado, ahora quedó en 3 puntos. En 3 puntos. Por lo tanto, se alargó la distancia. Por lo tanto, creo que está bien, que es parte de esta realidad. Ese 13% tendrá que laudar este mes hacia dónde vuelca. Yo creo que el Frente puede dormir tranquilo. Me da la sensación de que las mayorías parlamentarias están en la esquina. ¿Santiago? No, yo no. A un mes de una elección que más o menos todos sabemos que se va a definir en noviembre y el que gane va a ganar por medio voto, no creo que nadie debería dormir tranquilo. De hecho, más allá de lo que digan las encuestas, hay algunas más alentadoras para el Frente y otras más alentadoras para la coalición. Sí es cierto que algo cambió en el rumbo de la estrategia de la campaña electoral del Frente. Yo me acuerdo hace un mes más o menos, el Pacha Sánchez, que es el jefe de campaña del Frente, decía en una entrevista con Emiliano Cotelo que el Frente no necesitaba anunciar un ministro de Economía para que la gente confiara en ellos porque todo lo daba la fórmula y que aparentemente el Partido Nacional sí lo tenía que hacer y sin pena ni gloria. Evidentemente había alguna confianza que se empezó a perder o que empezaron a detectar que empezaron a perder porque tuvieron que anunciar a Gabriel y que además fue muy conflictivo, interno y externo para fuera del Frente. Entonces algo pasó y eso que dijo sin pena ni gloria sobre Dio Labat, bastante pena le llegó el anuncio de su ministro. Leo, rápidamente, ¿cómo viste los números? Y son números que anticipan una elección que se va a definir al final, pareja. Creo que paradójicamente tienen razón tanto González como Botana. Al Frente le da optimismo, encabeza, está cerca de la mayoría parlamentaria. Parece razonable que, si esos números se dan, pero es una encuesta, no podemos estar seguros, pudiera llegar a la mayoría parlamentaria, pero al mismo tiempo tiene razón Botana, se va a definir sobre el final y hay una expectativa. Los bloques no están muy lejos uno del otro, entonces, ¿qué se puede anticipar? Que va a ser parejo. El próximo bloque lo empezamos con el Turco Márquez y con Martín Aguirre. Hacemos una pausa, vamos a hablar del caso Carrera, del factor Odone, de una nueva tragedia en cárceles y entrevistamos a Guido Manini Ríos. Ya volvemos.